Pues vamos a grabar. Buenos días, don Gonzalo. Buenos días, nuestros seguidores, seguidoras. Eh, Hoy vamos a grabar un vídeo que desde mi punto de vista tiene muchísimo interés y vamos a analizar un poco la vida y la obra de un personaje que no deja a nadie indiferente, que es un gran maestro desde mi punto de vista, que es Osho. Buenos días, don Gonzalo. ¿Qué tal estás? Pues genial, don Daniel. Y invitamos a las personas que están escuchando este vídeo que tomen nota porque hay muchísimas lecciones en la vida de Oso sobre lo que se debe hacer, sobre lo que no se debe hacer, los errores que cometió, las grandes virtudes que tuvo, su vida. Mm. Y también invitamos a que se suscriban las personas que nos están escuchando porque vamos a hacer vídeos espectaculares sobre vidas de místicos, hacemos vídeos sobre el árbol de la vida, sobre los arquetipos principales que existen en el mundo, así que comenzamos, don Daniel. Pues nada, oye, estupendo. Sí, yo creo que es muy interesante porque hay cientos de vídeos sobre Osho en la red. Además está el documental este famoso por el ashram que quisieron hacer en Estados Unidos. Y, y es un personaje que no es fácil de interpretar o de analizar. Y yo creo que es interesante analizar su vida a la luz de un poco del árbol de la vida y un poco a la luz de los acontecimientos, del contexto, etcétera. Ujú. Yo debo confesar que, a pesar de que Osho fue un personaje polémico, tremendamente polémico, y yo he visto el documental sobre la parte esta de Estados Unidos, a mí me parece que Osho es un grandísimo maestro, ¿no? Y sus libros, la mayoría de sus libros no son escritos por él, son intervenciones suyas, dicen cosas que desde luego a mí me han ayudado. Pero bueno, si quieres empecemos un poco hablando de su vida. Ujú. Eh, Hay una película que yo no había visto en YouTube, una película de sus primeros años, que a mí me ha parecido una película bonita porque está muy centrada en la parte espiritual. Ahí no entran en su segunda parte, en su vida pública. Lo recomendamos. Está en YouTube y vamos, es fácilmente accesible. Y aparte de eso está pues el documental que se publicó en Netflix, creo recordar. No recuerdo el nombre del documental, pero bueno, todo el mundo lo conoce, tenía dos partes. Y hay un libro que se llama La autobiografía de Osho, que yo recomiendo. Es un libro que no tiene desperdicio. Hay una parte de textos de Osho y hay otra parte de textos que recopilan sus discípulos, donde cuentan también de alguna manera toda la vida de Osho y también dan un punto de vista diferente respecto a todo lo sucedido en Oregon, creo recordar, ¿no? Así es que nada, si me permites, bueno, Osho empieza su autobiografía hablando de su primera juventud, sus primeros 10 años, y es muy curioso porque él dice que él vive con sus abuelos en una pequeña aldea y él está muy agradecido a sus abuelos porque sus abuelos le dejaron totalmente libre, ¿no? Ujú. Totalmente fuera de cualquier sistema educativo y no trataron de imponerle nada. Debían ser unos personajes muy especiales, sus abuelos. Sí. Y entonces ahí él habla que vivía en una aldea donde no había escuela, él no iba a la escuela, donde no había periódicos, donde no había nada. Entonces, lo primero que a mí se me viene a la mente es imaginaros el mundo que vivimos hoy, ¿no? En donde sale una noticia en el periódico donde estamos, o sea, realmente no vivimos nuestra realidad más inmediata, vivimos una realidad comunicada, ¿no? Sí, exacto. Y la vida en un pueblo sin periódico y eso, ¿dónde se centra? Pues en tu casa, en la naturaleza, en los animales, en la cocina, o sea, es una vida totalmente distinta, ¿no? Sí. Qué Mucho diferente. más, mucho más alegre. Sí, Hay sí. una cosa que quiero comentar y esto, por ejemplo, en el libro de la llamada lo pongo también, que es que Osho, según comentan,
antes había sido un gran maestro en una vida anterior. Y entonces, haciendo un ayuno de 21 días, se murió cuando no había completado el ayuno y solamente cumplió 18 días. Entonces, esa impronta, digamos, como que se le quedó ahí en la, se le quedó ahí en la psique, y cuando nació estuvo 3 días sin comer. Entonces la madre estuvo muy preocupada porque no comía, Ah, y era para completar los para 21. completar el ayuno de 3 días. Mira, qué interesante. Sí, y entonces la madre se preocupó mucho, pero al cuarto día ya empezó a comer. Sí. Entonces, ¿por qué, por qué digo esto? Porque hay mucha gente que no cree en las vidas pasadas, pero es obvio que un personaje así, que cambió la vida de un montón de gente y tuvo una iluminación impresionante, digamos que en otras vidas ya venía preparado. Hay personas que no creen en las otras vidas, pero de alguna manera no nacemos iguales todos. Nuestra psique no es igual. Mm, Hay personas que tienen porque unas personas tienen digamos, un interés por el más allá, un interés por la metafísica, la filosofía, y porque otras personas solamente les interesa nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso quiere decir que yo creo que el grado de evolución del alma es diferente mm. en diferentes casos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De todas maneras, en el episodio que él narra de su iluminación, que voy a leer un parrafito porque es extraordinario, él habla de que ha estado durante cientos de vidas buscando la iluminación. O sea claro, esto no es una vida, sino que es un proceso muy largo, ¿no? Y así lo describe él. Sí, Y respecto a su infancia, hay un episodio que a mí me gustó mucho de la autobiografía, y es cuando habla de la muerte de su abuelo. El abuelo, los abuelos no tenían una religión específica, que es otro tema que me llamó la atención. Es decir, Osho no es un maestro de ninguna creencia, ¿no? Creo que el abuelo era jaimista, pero bueno, pero el abuelo no, pero eran gente eh, muy avanzada espiritualmente, muy buena y muy abierta, ¿no? Y muy humildes también. Y cuando muere su abuelo, Osho dice que experimenta la muerte no como muerte, sino como amor, ¿no? Habla de que la muerte es un sinónimo de amor. Me pareció una metáfora preciosa, ¿no? Eh, y él hablaba de que le impresionó, era la primera vez que veía morir a alguien, le impresionó que estaba llena de amor y luego el profundo silencio que implica la muerte, ¿no? Que me parece una metáfora preciosa. Y, eh, y luego muere su abuelo y él se va a vivir con su abuela, y en ese momento ya empieza la etapa de la escuela, ¿no? sí, Y ahí te das cuenta, es que además viendo la película que la vi ayer, la has visto tú también, ¿no? La ujú, de la vida de Osho de YouTube. Eh, Hay un episodio en donde entra en la escuela y hay un maestro que es el maestro más disciplinado del pueblo, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. Y que hay una escena donde dice que va a hablar de los árboles y todos tienen que estar callados y tal, y empieza a hablar de los árboles y Osho empieza a ver un árbol y entonces le castiga por no estarle mirando a él, poniendo atención, ¿no? Osho se queja al director de la escuela, al director de la escuela, bueno, Osho le dice que era un niño de 10 años, le dice que él no está de acuerdo, le pega con un látigo en la mano, dice que no está de acuerdo, y el maestro le dijo, pues si no está de acuerdo, vete y quéjate. Se fue al director de la escuela, el director de la escuela dijo que lo sentía, pero que era el maestro más antiguo y que no podía hacer nada. Entonces le dijo, ¿y quién es tu jefe? Pues el presidente de la municipalidad. Entonces se fue al presidente de la municipalidad y le dijo, y se fue a decir, oye, vengo a declarar una parte injusta. Él decía que no tenía miedo, sí, y es importantísimo. Yo creo que para una vida espiritual no hay que tener miedo, es súper importante. Y al final el presidente trasladan al maestro este, que era tremendo, a otro sitio, ¿no? Pero es muy significativo de la forma de ser rebelde, ¿no? sí, De Osho, ¿no? Que no se conformaba con lo que había, ¿no? sí. Es Y muy a mí, interesante. Ujú.
Sí, sigue, sí, dime, Es Gonzalo. muy interesante poner cómo se ha generado su ego en el árbol, porque primero le dejan libre, entonces el ego, y eso no tiene el condicionamiento, lo que dices tú de la propaganda de los medios de comunicación, para que no, para que el sistema de creencias con el que crece sea lo más abierto posible. Mm, Entonces eso le permite poder retar a ese sistema de creencias que representaba el maestro este, que se mm, coloca en el pilar izquierdo. mm, Esto es el sistema, se ha hecho así durante toda la vida y se va a seguir haciendo así. Y mm, entonces es un sistema que además se protegen entre todos. mm. El director Sí, protege al profesor, el de la municipalidad protege al director, o sea, todos se protegen para mantener ese sistema. Tiene que venir alguien de fuera sin miedo para poder retar ese sistema, que es luego lo que hizo luego en su vida, en realidad. sí, toda su vida fue lo mismo, fue eso, ¿no? Sí, Y fíjate, viendo esta escena, me vino a la memoria el día que yo entré al colegio, que yo entré al colegio tarde, a los 5, 6, a los 6 años, y el pánico que sentía yo por ir al colegio, porque había profesores como el que parecía ahí, ¿no? Era un miedo terrible, ¿no? Y cómo ese miedo te puede influir toda la vida, ¿no? sí. Ir a un sistema arreglado de educación en donde al final, claro, en nuestra sociedad es necesario, pero que de alguna manera puede ser un impacto brutal, ¿no? Sí, bueno, está demasiado en el pilar izquierdo del árbol, demasiado de Geburá y Hot, que es Mm, básicamente aprendete cosas de memoria, la letra con sangre entra, mm, aprender el lenguaje, la lógica del lenguaje a una edad muy temprana. Eso, por ejemplo, en sistemas educativos un poco más avanzados, como en Dinamarca, eh, los chavales aprenden el lenguaje a los 10 años, a los 9 o 10 años, no a los mm, 4 como ya nos lo enseñan a nosotros. ¿Por qué? mm, Porque el lenguaje está en hot. Entonces, aún no se ha formado del todo el ego. Entonces, si le metes un lenguaje muy rígido, con una lógica muy rígida, con una estructura sujeto, verbo, predicado, digamos como que el niño, la creatividad del niño se contrae. mm. Y entonces Ya, es un sistema educativo. Entonces, a nadie le gusta ir al colegio cuando es pequeño porque te meten ese lenguaje y esa lógica. Aprendes la gramática y entonces, y esto, por ejemplo, en Europa del Este es brutal. La gramática es lo más importante y entonces la lógica del lenguaje esa te, no te permite desarrollarte la parte creativa. mm. Sí, sí, hay muchos temas ahí. Si te pones a analizar, ¿no? Al final, nuestro sistema, claro, tiene cosas buenas también, pero también condiciona un montón de elementos de la vida de la gente, ¿no? Al Sí, final es un entrenamiento para estar toda la vida sometido a un sistema, ¿no? A un sistema de creencias y a un sistema de vida. sí. Hay hay un autor en Estados Unidos que estudió el sistema de estudio y lo que dice es que en las fábricas en Inglaterra, en el siglo anterior, eh, en las fábricas trabajaban los niños, ¿vale? Desde los 8 o 7 años. Mm, Entonces se aprobó una ley que solamente podían ir a la fábrica a partir de los 14 años. Entonces, ¿qué hicieron? Dijimos, ¿qué hacemos con estos niños hasta que cumplan los 14? Pues los metieron en lo que llamaban en una escuela. Y entonces mm, la escuela, el sistema básicamente es para que los niños aprendan a obedecer y se aprendan el manual de instrucciones de los aparatos que tenían que utilizar en la fábrica lo más rápido posible. Y es por ya, eso por lo que entonces era básicamente enseñarles a obedecer a la autoridad, no pensar y enseñarles a memorizar algo para que cuando se incorporen a la fábrica aprendan rápido el manual de instrucciones. Y ese sistema es el que tenemos, que es un es sistema, tremendo, ¿eh? sí. Pero es que el sistema educativo se pensó para la incorporación del chaval a la fábrica. Y Y al está final bien. no es un sistema educativo, sino es un sistema productivo. Sí, de Doma.
de doma de la creatividad. En todos los niveles, desde el régimen comunista hasta el régimen capitalista, da igual, ¿sabes? Sí. Y Es tremendo. eso no se ha querido cambiar y no se cambia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le interesa a los estados y a los gobiernos? Que la gente obedezca. Entonces, Claro, si tú durante 20 años, esto lo saben perfectamente, si tú durante el periodo de formación de Yesod le metes un sistema basado en el miedo, en el que te vas a equivocar, en el que el castigo, la letra con sangre entra, de alguna otra manera, pues al final, esa persona cuando de los 4 a los 20 años, ese rodillo del sistema, y además fomentándolo con buenas notas a la gente que hace eso y buenos puestos de trabajo, al final la gente sale, digamos, completamente, o sea, con un montón de miedos y ya domados para obedecer. en fin. Entonces hay que ser un rebelde. La persona espiritual en real es un rebelde. Sí. No, al final Osho era un rebelde Sí, 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 también. Y hay que ver eso en el contexto de su vida, de cómo terminó su vida. Es decir, claro. porque era un antisistema y Exacto, cómo realmente actuó, sí. pues el Claro. sistema lo anuló totalmente. Sí, claro. En fin, si quieres seguimos, pero oye, lo que Sí. estamos diciendo, la verdad es que son cosas No, estos muy... diálogos también porque al final uno dices, vale, es un maestro espiritual y lo que está haciendo, y es algo que yo creo que todos deberíamos hacer, que es retar al sistema cuando el sistema no te permite ser un ser humano pleno, Ya, no te permite desarrollar la creatividad, no te permite alzar la voz para decir cosas que son básicas. Lo vimos hace 2 o 3 años, ¿no? O ya, sea, digamos que, y ahí está la prueba de cómo el sistema educativo ha funcionado para las personas que gobiernan, ¿no? Porque promueven a lo mejor alguna ley injusta y entonces todo el mundo se calla y acepta. ya, Entonces, ujú. en fin. Oye, pues nada, pues a Osho, pues eso. Luego termina la escuela. Osho tenía una mala relación con su padre. Su padre tenía una tienda de telas. Hay cosas muy graciosas. Alguna vez yo lo he contado, pero ir releyendo. Vivió una época con su padre y entonces para entrar a su casa tenía que pasar por la tienda. Entonces Osho siempre que pasaba por la tienda cerraba los ojos. Entonces su padre le decía, pero ¿por qué cierran los ojos? Decía, porque es que yo no quiero tener nada que ver con esa tienda. Él era el mayor, con lo cual en la Sí, India hereda el mayor y además debía encargarse de la tienda. claro, sí, sí. Eh, una, una Sí, cosa que me llamó mucha atención es que se enamoró de una chica sí, con, a los 14 años y fue el típico enamoramiento inicial que se tiene cuando eres adolescente, pero la chica murió sí, sí, sí. a Y los... esa muerte de alguna manera le impulsó en su vida espiritual. Sí, le causó, entonces la muerte de su abuelo y la muerte de su novia, digamos que ella tuvo presente muy de cerca la muerte de las dos personas, digamos, de quien más tenía más afecto, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nada, ya Es luego interesante eso también porque ahí luego puedes ver su relación con las mujeres en función de cómo fue su primera relación. Eso yo creo que le marcó, aunque eso no se, digamos que no se enlazan causas y efectos después, pero yo creo que todo el colapso del ashram que montó bueno, el ashram o el centro en Estados Unidos, vino precisamente porque no supo manejar bien la energía femenina. mm, completamente. Entonces, a lo mejor eso le marcó de una forma que luego inconscientemente salió. Aunque sea un maestro iluminado, también vemos que, digamos, como que son humanos, ¿no? Que también se han enamorado, que han sufrido pérdidas y eso les marca. Eso a mí me parece súper importante.
porque la idea que tenemos del maestro es que nunca se equivoca, que es perfecto, al final es un ser humano, ¿no? Sí, Es un ser humano también. Y en la película aparecen, también es interesante, porque en la película, que es una cosa que yo no había caído, por lo menos en estos primeros años, se le ve más cerca del sufismo que de otras tradiciones, ¿no? Porque aparece un maestro sufí que yo no conocía. Aparecen varios maestros, pero sobre todo uno que le enseña a tocar la flauta y que de alguna manera le marcó muchísimo. Hizo un viaje por la India con él y le marcó muchísimo antes de su etapa universitaria, ¿no? En la sí, etapa universitaria, eh, eh, quizás podríamos decir que es el prólogo de su iluminación. Él entra en una noche oscura del alma porque era un obsesivo buscador. Se leyó todos los libros de la biblioteca del pueblo, estaba desesperado por encontrar la verdad, ¿no? Se dio cuenta que en los libros tampoco estaba la verdad. Y él empieza a describir esa noche oscura del alma como que de repente, yo eso lo escuchaba a más personas, ¿sí? Una cosa parecida, que de repente la mente colapsa y entonces, claro, el esquema que tienes del mundo colapsa. Entonces dejó de comer, por ejemplo, por la noche no dormía, perdió memoria. O sea, su padre se asustó mucho, lo llevó a varios médicos y uno de ellos, afortunadamente, eh, que era un ayurvédico, se dio cuenta, ¿no? De lo que estaba pasando, que era una noche oscura del alma. Y el médico al final le dio unas pastillas que eran unos caramelos, nada más para tranquilizar a su padre, pero dijo, mira, esto que estás pasando, solo puedes pasarlo tú y nadie más, ¿no? ujú, Que es esta suspensión mental, pero claro, la suspensión mental no viene después un éxtasis, no, es una suspensión mental que te deja, es una suspensión vital, ¿no? sí, Como que todo lo que, todos los contextos, todos los asideros de tu vida empiezan a desaparecer. sí. De hecho, si no hubiera sido por ese médico y si hubiera vivido en Occidente, le hubieran metido en un manicomio, Ya, porque de repente hacía muchísimo ejercicio físico para cansar al cuerpo, sí, dejaba de comer, lo que dices tú, estaba como ido. Entonces, claro, porque básicamente lo que ocurre es que su yesod, que es la manera de ver el mundo, se quiebra. Y sí, entonces el proceso es el proceso de quiebra del sistema de creencias también. Entonces, sí, claro, ahí mucha gente dice, ¿se puede vivir sin yesod? Preguntan, ¿se puede vivir sin un sistema de creencias y sin el ego? Sí se puede vivir, pero el proceso hasta llegar ahí, igual es que colapsas, te meten en un manicomio. Igual mucha gente que está en los manicomios son maestros iluminados. Pero claro, sí. la sociedad no les comprende. Igual se ponía a gritar este hombre porque no alcanzaba la iluminación, de desesperación, vete tú a saber lo que haría. Sí, no, el camino de Yesod Fared no es fácil, Sí. vamos. Y yo esto lo he escuchado en otras personas también, Ujú. personas que tienen una profesión y tal, y de repente les pasa esto y claro, y ven, pero ¿qué estoy haciendo? Dejan sus cosas, pero tampoco, es decir, quedan en una vulnerabilidad brutal, ¿no? Sí. Y Osho habla habla del ego y dice que el ego no es una cosa, es decir, es que me gustó mucho lo que dice, me gusta. Dice el ego no es una cosa, no es un concepto, el ego es una energía que mantenemos viva, es como una bicicleta, dice. Si nosotros pedaleamos, el ego se sigue, ¿no? ¿Y el pedaleo qué es? Pues el deseo, pues es la energía que empleamos en controlar, en que nos acepten. Entonces, pero cuando dejas de pedalear, la bicicleta se va parando, entonces el ego se para. Ujú. Pero el ego se para y quedas desnudo totalmente, ¿no?
Y bueno, el proceso de iluminación que describe es maravilloso. No voy a leer todo, yo voy a leer solamente un párrafo, si me permites. Sí, claro, por supuesto. Sí, este es un párrafo del libro de autobiografía. Y llega un momento de agotamiento, se encierra en su cuarto, que es una habitación pequeña, y escribe: hacia las 12 de la noche, de repente se abrieron mis ojos. Yo no los había abierto. Fue otra cosa lo que interrumpió el sueño. Sentí una gran presencia a mi alrededor, en mi habitación. Era una habitación muy pequeña. Sentí una vida latiendo a mi alrededor, una gran vibración, casi como un huracán, una gran tormenta de luz, alegría, éxtasis. Me estaba ahogando en ella. Era tan sumamente real que todo lo demás se volvió irreal. Los muros de la habitación se volvieron irreales. La casa se volvió irreal. Mi propio cuerpo se volvió irreal. Todo era irreal porque ahora, por primera vez, había realidad. Él continúa, os recomiendo este texto, es un texto maravilloso y continúa describiendo lo que es su iluminación. Y a partir de ahí, pues nace un nuevo, pues nace Osho, el maestro, ¿no? Sí. Aunque dice que no todos los iluminados son maestros, que es un tema que yo siempre he pensado, ¿no? Solo algunos iluminados se convierten en maestros. Y habla de que en el mundo hay muchos iluminados, lo que pasa es que no se les reconoce, ¿no? Sí. Me recuerda mucho al proceso de Cartole también, que fue así como una noche después de una Sí, desesperación y de repente, ¡pum! Y sí, y luego, de hecho, una persona iluminada, yo creo que le cuesta mucho ser maestro, porque tiene que volver sí. en cierto modo, ponerse en la piel del otro que tiene el yesod y cuando dice, ¿por qué me haces estas preguntas si tú ya estás iluminado? Mm. Porque es una cosa que todos los maestros coinciden, que todo el mundo ya está iluminado, que solamente es cuestión de darse cuenta. Entonces, ¿qué te Sí. voy a enseñar yo? Entonces dicen, ¿qué te voy a enseñar si tú ya estás iluminado? No, y él lo que dice es exactamente lo que tú dices. Claro, Nacemos iluminados. El problema es que tenemos la creencia de que no estamos iluminados. sí, Que tenemos que buscar y que tenemos que encontrar y que tenemos que machacarnos, porque él seguía en la noche oscura seguía una disciplina súper férrea, ¿no? ujú, No comía, no tomaba té, no tomaba café, no sé qué. Y llegó un momento en que eso lo dejó también. Pero dice que al final es solamente darse cuenta que ya estamos iluminados. No, sí, no, no es otra cosa que eso. Él dice que se ilumina cuando se da cuenta de que ha estado durante muchas vidas buscando y en realidad no hay que buscar nada, ujú, ¿no? Sin embargo, es necesario la búsqueda, que eso es una paradoja, ¿no? sí, Y bueno, y a partir de ahí, pues inicia su vida pública y que más o menos es bastante conocida. Él crea un ashram importante que todavía existe en Pune, creo recordar. Y yo quería tocar ahí dos temas interesantes, porque a Osho se le acusa de varias cosas. Se le acusa porque le dicen el gurú del sexo, ¿no? ujú, Y él explica la situación, o sea, lo del gurú del sexo fue una conferencia que dio en el año 68 en Bombay, que le invitaron las autoridades de la ciudad, el sitio más importante de la ciudad, para que hablara sobre el amor. Y entonces él empezó a hablar con el amor, pero dijo que el sexo era una energía divina y que el sexo era una energía del amor que había que practicarlo para la iluminación espiritual. Y eso, claro, en el establishment de la India, religioso y político, era una blasfemia. Entonces el sí. mismo Osho dice que cuando terminó la conferencia, la gente se empezó a ir, pues ya no estaba nadie, las autoridades, o sea, todo el mundo había desaparecido.
Y ese día o al día siguiente la prensa ya le dijeron, Osho, el gurú del sexo. Tú fíjate, y con eso ya quedó sentenciado, Sí, el gurú del sexo. Él escribió un libro que se llama del sexo a la superconciencia, que creo que es su obra más leída y más conocida, pero al final es un cliché, ya queda un cliché. Y sí, todos nos fijamos en el cliché que además difunden los grandes medios de comunicación, sí, ¿sabes? Ese es un tema, por ejemplo. sí. Por El- eso es muy importante. Hay maestros espirituales que no quieren saber nada con la prensa y ya no van a entrevistas y no, porque es que, y esto lo estamos viviendo en el canal de YouTube, ¿no? El tema de los titulares. ¿Qué titulares ponemos? ¿Ponemos titulares que sean estrambóticos para que la gente, para que le guste el algoritmo y tal? Entonces, ¿qué ocurre? Que el maestro espiritual está en Tiferet, pero la masa está en Yesod. Entonces, claro, ¿qué es lo que va a comprender aquel que quiere sacar un rédito publicitario de tu mensaje? Tú das una conferencia de 2 horas hablando y entonces, ¿qué es lo que necesitan? Un titular. Dame un titular. Eso es lo que están diciendo siempre los periodistas. Que necesito un titular. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú das, seguramente si en este mismo vídeo, si se lo damos a un periodista, dame un titular, nos tacharían de herejes y de... Cuando son vídeos súper súper suaves, súper calmados, súper armónicos. Pero claro, el periodista necesita un titular para darle comida a las masas. claro, pues mira, ese titular fue un exitazo, el gurú del sexo. Claro. Luego viene otra parte, que es el de los famosos, la colección de Rolls Royce. A ver, objetivamente, tuve los vídeos de Osho, era un personaje estrambótico, ¿no? Sí, Pero yo creo que a él le gustaba provocar, ¿no? A él le sí, gustaba también. escandalizar, pero como una forma de romper creencias, ¿no? Sí. Yo creo que Y ese fue un fallo. Lo de querer provocar me parece que sí, es un error. Porque sí. es decir, "Mira, estoy por encima de ti y me da igual lo que pase". Mm, Y entonces creo que ese fue un error suyo porque, digamos, estás cambiando un sistema colectivo, un sistema de creencias colectivo que tiene muchas maneras de atacar y de defenderse. Entonces, ya que lo estás haciendo de forma muy radical, pues no encima no provoques, mm. porque, claro, es que no le Bueno, metas el dedo en el ojo, ¿sabes? si te das cuenta, los grandes maestros de la humanidad que han provocado han acabado como el Rosario y la Aurora, empezando Claro. por Jesús. Es decir, evidentemente Jesús no provocaba en la misma línea, pero sí que estableció una enseñanza que rompía las creencias colectivas, ¿no? Ujú. Pitágoras, lo mismo, acabó como el Rosario y la Aurora. Sí, De Platón lo vendieron como esclavo, en fin. sí, Es decir, Sócrates. el colectivo es una fuerza muy, muy, muy poderosa con la que evidentemente no se puede luchar, es decir, es Sí. muy, muy difícil, ¿no? Sí, lo curioso del colectivo, que ya lo hemos hablado, es que el mismo colectivo que te asesina y que te manda a la hoguera o a la horca, por hereje o por lo que sea, es el que años más tarde te ensalza Sí, sí, sí. como parte del colectivo y como gran figura dentro de ese colectivo. Sí. A mí el tema de los Rolls Royce, él se hace alguna referencia y de alguna manera él dice, es una forma de romper las creencias, de romper la creencia de que la espiritualidad tiene que ser para los pobres, hay que ser pobre y hay que ser humilde, etcétera, ¿no? Sí, Él decía que para ser espiritual había que ser rico. Bueno, sí, él le gustaba escandalizar un poco, ¿no? sí, Porque de alguna manera el rico ya tenía sus necesidades cubiertas y podía centrarse en la espiritualidad. sí, Pero es interesante porque en ese sentido sí que coincide un poco con la enseñanza de la Cábala, ¿no? Es decir, que la riqueza es una energía también y no tiene que ser incompatible con la sí, energía espiritual. sí. No, sí, él daba muchos simbolismos digamos, para que la gente despertara. Una cosa Mm, bueno, él se convierte en un maestro ya bastante conocido en la India, mm. pero tiene que salir de la India como escapando, Sí, porque sí, ya sí. se convierte en una figura peligrosa y entonces él
pensó, si me quedo en la India, igual me voy a la cárcel. Es por eso por lo que se va a Estados Unidos. En el Que año creo que 80, manda una manzanilla, manda una avanzadilla allí para eh, montar para comprar un terreno y montar sí, sí, en Oregón fue, ¿no? en Oregón. No, en el año 80, lo de Oregón fue a partir del 81. En el año 80 le intentan asesinar un tío con Sí. un cuchillo. Ujú. Y luego al tío lo dejan libre sin ningún cargo. Es decir, sí que había una cierta animadversión a la figura de Osho en la India, ¿no? Ujú. Luego también tuvo problemas con Hacienda, con los impuestos locales, pues me imagino que sería un poco lo mismo, ¿no? O sea, no Ujú. era un personaje querido, ¿no? Querido, sí, sí. Y efectivamente luego va el rancho, compran el rancho Big Moody, que es un rancho enorme, 250 kilómetros cuadrados, y ahí es donde quiere establecer un poco la ciudad ideal, ¿no? A mí me recuerda a Platón, o sea, Platón quiso establecer una Platonópolis Ujú. y lo Nápoles, intentó sí. establecer yo creo que fue en Siracusa y acabó vendido como esclavo. Plotino también quiso hacer una ciudad ideal, creo que era Plotinópolis, lo que no sé es cómo acabó. Pitágoras también lo Sí. intentó establecer. Y aquí las cosas, claro, yo vi el documental, es bastante impresionante, ¿tú lo has visto? Sí, 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 lo Y vi, el sí. documental es bastante impresionante, bastante documentado. En la autobiografía también dan un sesgo un poco distinto, pues, también ellos sufrieron atentados en Estados Unidos, les quemaron Ujú. un hotel, parece, y se crearon, yo creo que tampoco lo hicieron bien, porque se crearon la animadversión de las personas que vivían alrededor, ¿no? Claro, es que fueron Y provocando. fueron Luego, provocando, pues tampoco es correcto, ¿no? sí, luego mucha gente lo vendió todo y lo donó a Osho. Sale en el documental entrevistas a uno que vendió una casa en Los Ángeles de 2 millones de dólares, no sé cuánto, y lo donó a porque por fin había llegado la nueva época, que era la época del New Age en Estados Unidos. Ya, Y claro, entonces eso luego alguno, claro, se enfadó porque dijo, le he donado todo a esto y mira en qué se está convirtiendo, ¿no? sí. En qué se Y, llegó a convertir, sí, que y luego el tema de la secretaria personal de Osho, que fue la que empezó a dirigir sí, toda esta gran ciudad, ¿no? Y ahí la gran duda era si Osho era consciente de lo que estaba haciendo su secretaria o no, ¿no? Pero bueno, la secretaria intentó envenenar al médico, eso es sí, lo que dicen, ¿no? Al médico personal, bueno, en fin, hay un montón de cosas. Luego también intentó envenenar a la población poniendo salmonella en la comida, bueno, terrible, unas sí, cosas sí, sí. terribles, No, y terribles. luego se armaron también, o sea, Sí, formaron un sí, pequeño ejército, sí. Así es que, bueno, al final, en su autobiografía dice que al final Osho se puso a disposición de todas las autoridades de allí para colaborar pues, con todo el tema que había pasado, pues con todo el tema de su secretaria personal, se marchó luego a Alemania, y también ahí, pues pasaron cosas raras en el sentido de que tampoco, o sea, de alguna manera, en algún momento, Osho fue declarada una persona no grata a nivel mundial, ujú, ¿no? Y bueno, bueno, yo invito a nuestros seguidores a leer la autobiografía, dicen cosas muy fuertes en la autobiografía, pero se dedica a un peregrinaje en donde ningún país le da visado o le dan un visado de 24 horas y luego llega la policía y le dice que no, pasa por España. El avión de Osho estuvo retenido en Barajas por la Guardia Civil. O sea, pasan cosas, sí, estuvo por todo el mundo y al final regresa a la India y ahí es donde termina sus días, ¿no? pero parece que la CIA como que le drogó también, le hicieron un interrogatorio, le quisieron asesinar aparentemente, Sí, bueno, y prefiero que nuestros sí, seguidores lean la autobiografía porque sí sí, parece que
estuvo 3 días perdido en Estados Unidos, no se sí, supo dónde estuvo, en fin, cosas un poco extrañas, sí, pero bueno, eso que cada uno saque sus conclusiones. sí, Pero cosas muy fuertes y de alguna manera también muy sospechosas, ¿no? sí, Porque el sistema se empeña en eliminar a una persona, ¿no? sí, Que la ven peligrosa porque su claro. mensaje... Y eso también hace que, pues, que reflexionemos, ¿no? No es tan sencillo como decir, no, es que este era un estafador, ¿no? O sea, hay cosas... A ver, yo los libros de Osho, otro de los libros que escribió, que os recomiendo, que es el libro de los secretos, es una obra maestra del Ujú, Tantra. ujú. Son Sí, textos de una lucidez extraordinaria, ¿no? es que su madre practicaba el tantra. Mm, Su sí, madre sí. era, entonces lo tuvo. O sea, yo el aprendizaje, o sea, varios aprendizajes que saco, poniendo esto, por ejemplo, en el árbol de la vida, es lo primero eso, que el sistema de creencias en Binah es muy difícil de retar. Entonces, el sistema tiene muchísimos recursos para las personas que de forma abrupta quieren cambiar ese sistema de creencias, no poco a poco, sino de forma abrupta, para considerarles peligrosos, para enviarles a la cárcel, para declararles locos. O sea, hay muchísima... Entonces, todos los buscadores espirituales, en el fondo, estamos retando al sistema de creencias. Entonces, de alguna manera, somos outsiders peligrosos para el sistema. Entonces, la cuestión es que sabiendo eso, ¿cómo actúas? Mm, ¿Vas de frente contra, contra un toro Miura que te viene o puedes intentar torearlo de una manera mucho más inteligente para que no acaben con tu vida? claro. Ahí lo lógico es crear una masa crítica que de alguna manera cambie ella misma Sí, el sistema de creencias, ¿no? exacto. Pero, pero esto ha pasado a todos los místicos. O sea, San Juan Ujú, de la Cruz estuvo preso mucho tiempo, ¿no? sí, Es decir, que siempre, siempre ha sucedido. sí. Y luego la segunda lección que saco es que las, el ideal de crear un centro, o sea, el único que lo hizo bien yo creo que fue Epicuro, que creó el jardín. Pero porque él era millonario, entonces invitó a unos amigos y ahí creó el jardín de Epicuro. Mm, Pero crearlo así en forma de masa es que la gente no lo comprende, porque lo primero que tienes que hacer cuando te has iluminado es los seguidores se tienen que iluminar también para vivir en esa armonía. mm, Porque si metes a un montón de gente, porque las personas no comprenden el fondo del mensaje. Muchas personas se quedan en lo literal. Entonces, claro, ahí es muy difícil organizar. Y esto pasa con todos los sistemas ideales que se quieren implantar, políticos, económicos, religiosos, que se quieren implantar en masa. Que es que una cosa es el mensaje del seguidor y otra cosa es cómo lo interpretan los seguidores. Entonces, claro, la secretaria, que no estaba iluminada, pues al final lo convirtió en su centro de poder, donde tenía el poder absoluto y donde ella ponía las reglas de esa ciudad que habían creado. mm. Entonces, Sí, ahí sí, hay que tener cuidado en que las estructuras que son muy grandes, y eso le pasa a todas las estructuras religiosas o que se han ido creando, que se corrompen. mm, Porque ¿quién lo dirige? ¿Quién pone las órdenes? Entonces Oso dijo, yo no quiero saber nada de eso. Pues mm, ya la persona que lo dirige no está iluminado. ya. Sí, es curioso que menciones a Epicuro porque Osho habla de Epicuro, ¿no? Sí, Como el modelo del ser que busca la espiritualidad, pero no rehuye de los placeres del mundo, ¿no? sí. O sea, Epicuro era multimillonario y dijo, vale, como no acepto las leyes de la comunidad, voy a montar mi propio jardín, mi propia comunidad. Y ahí pongo yo las reglas, pero invitaba él a quien quería. Mm, Y entonces desarrollaron, pero tenían normas morales, no era el placer por el placer, sino había una serie de reglas diferentes a las de la comunidad, pero que él ponía en su propio jardín porque era el propietario del jardín. mm. Pues nada, oye, pues me ha parecido súper interesante. Yo mencionar que Osho escribió sobre Tantra, escribió un libro sobre Jesús, que no sé si has leído, Julio nos lo mandaba a No, leer, maravilloso, se llama La Semilla probablemente de... sí. No es fácil de conseguir, pero os lo recomiendo. Y
Y bueno, hay cientos de libros de Osho. Lo que pasa es que son conversaciones de alguna manera de sus encuentros, ¿no? Y nada, yo creo que es interesante que más allá de los prejuicios y conceptos que nos lanzan los grandes medios de comunicación sobre un personaje, lo que hay que hacer es investigarlo de verdad nosotros y juzgar por nosotros mismos, ¿no? Ujú. Pues genial. Don Daniel, preguntamos a nuestros suscriptores qué han aprendido de este vídeo, de la vida de Osho, que lo comenten, qué es lo que Sí. han aprendido. Así que, pues Ah, genial, don bien. Daniel. Pues hasta la próxima entonces. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.